Buenas tardes. Siguiendo con la propuesta del Colegio de Abogados de Córdoba, quienes nos han invitado a que hagamos alguna reflexión, elaboremos alguna idea sobre alguna cuestión jurídica vinculada a esto que nos toca vivir, el aislamiento social preventivo y obligatorio y el impacto que pueda tener en la esfera del derecho y en lo que a mí incumbe sobre todo en la esfera del derecho procesal civil. Propuesta que me pareció interesante y es el motivo por el cual me encuentro ahora frente a ustedes transmitiéndoles alguna idea sobre el punto. Eh, para mí el derecho es fundamentalmente una herramienta de trabajo, una herramienta para resolver problemas y por lo tanto el enfoque que puedo darle al derecho será siempre de índole práctico. Guiado entonces por este objetivo, me parece que puede ser interesante conversar sobre el tema del cómputo de los plazos procesales a partir de esta circunstancia del aislamiento social preventivo y obligatorio que nos impide actuar y tramitar y llevar adelante los juicios. Entonces, ¿cómo impacta esto en el cómputo de los plazos y sobre todo en el cómputo del plazo de la aprehensión de la instancia? Ya que tengo la impresión que puede haber alguna duda sobre el punto y de hecho he advertido a través de redes sociales o alguna consulta que se me ha hecho alguna cavilación de los profesionales al respecto. Entonces entremos en tema y el tema sería este, justamente, análisis del cómputo de los plazos durante el periodo de inactividad derivado de la cuarentena, de los plazos en general, pero sobre todo del cómputo del término de la aprehensión de la instancia. Primero deberíamos dejar en claro cuál es el cuadro de situación hoy en tribunales, porque está íntimamente relacionado luego al tema objeto de análisis. El Tribunal Superior de Justicia, mediante acuerdos reglamentarios y resoluciones de presidencia, ha establecido una serie de reglas que en lo fundamental y en lo que respecta al tema que abordamos ahora ha sentado dos cuestiones básicas. Primero, ha establecido un receso extraordinario de la actividad tribunalicia y en segundo lugar ha declarado inhábiles los días comprendidos en ese receso que abarcan hasta ahora todos los que han quedado dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Vale decir, no hay actividad de tribunales y no, por lo tanto no hay posibilidad de actuar en proceso. No hay posibilidad de cumplir actos procesales. Además, porque son días inhábiles y sabemos que la actuación procesal debe cumplirse en días hábiles, salvo autorización expresa por razones de urgencia. Así las cosas, entonces, si analizamos el cómputo de los plazos en general, advertiremos que no habría mayor inconveniente. ¿Por qué? Siendo la mayoría de los plazos de días y siendo que los plazos computados en días en el Código Procesal corren solamente durante los días hábiles, habiendo sido declarados inhábiles los días comprendidos en este receso extraordinario, no hay plazo corriendo y de modo que cuando se reanuda la actividad se reanudarán esos términos. Hasta allí esto no tendría ninguna particularidad y sería común a cualquier otra circunstancia que nos toca vivir a menudo. Simplemente el hecho de los días inhábiles que sobrevienen, ya sea por los recesos anormales o atípicos que pudieran haber sido ordenados en algún momento por el Tribunal Superior por alguna circunstancia X que no es el caso señalar ahora. Diferente es el caso de la aprehensión de la instancia. Y le digo que es diferente porque el plazo de aprehensión de la instancia corre también durante los días inhábiles. Esta es una regla establecida expresamente por el artículo 340 del Código Procesal cuando regula la aprehensión de la instancia y también una norma general para todos los plazos que se computan en meses o años conforme resulta del artículo 46 del Código Procesal. Claro, y esto podría alarmarnos porque resulta que por razones extraordinarias carecemos de la posibilidad para actuar en juicio y por lo tanto de interrumpir el plazo de aprehensión de la instancia, pero a la vez ese plazo opera en nuestra contra, habida cuenta que corre también en días inhábiles. Esto podría generar un estado de alarma, pero desde ya quiero decir que no puede causar perjuicio porque la propia ley procesal
dar respuestas a esta coyuntura en términos que no vaya a afectarse el derecho a la defensa en juicio. Creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir distintas hipótesis. Vamos a la hipótesis 1. El plazo de perención de la instancia que corre durante los periodos de la cuarentena de inactividad aún tribunalicia, ese plazo de perención de la instancia se vence después de la que se reanude alguna vez la actividad tribunalicia. En tal condición no habrá inconvenientes, porque por más que se cuente el plazo el plazo de perención de la instancia cuando caiga aún dentro de la inactividad tribunalicia, del periodo de inactividad, de todas maneras tenemos la oportunidad de cumplir el acto a partir de que se reanude la actividad de tribunales, porque estamos diciendo, vuelvo a mencionarlo, estamos analizando la hipótesis de que el plazo de perención vence después de reanudar la actividad. Por lo tanto, no habría inconveniente porque ese plazo se cumple, se realiza el acto procesal de naturaleza interruptiva que sea necesario satisfacer para interrumpir y cumplir con la carga de impulsión procesal, y de esa manera evitaríamos las consecuencias negativas de la caducidad de la instancia. Ahí no tenemos problema. Vamos a la segunda hipótesis. El plazo de caducidad de la instancia, vuelvo a decirlo, que se computa dentro del periodo de cuarentena, vence dentro de este espectro de inactividad tribunalicia, de modo tal que nos encontramos impedidos de cumplir dicho acto. Si planteamos así, si analizamos así las cosas, podríamos pensar que esa circunstancia habría de perjudicarnos, porque no podremos interrumpir el plazo de perención y deberíamos soportar las consecuencias disvaliosas que se derivan de la caducidad de la instancia. Sin embargo, esto no es así. Cuando el plazo de perención de la instancia caduque dentro del periodo de inactividad, de todas maneras, siempre queda la posibilidad de plantear el acto tempestivamente durante las 2 primeras horas de oficina del primer día hábil siguiente, conforme lo prevé el artículo 53, respecto de todos los plazos en general y también del plazo de perención de la instancia. Es decir, que el plazo de perención de la instancia que vence en un día inhábil puede o admite su interrupción tempestiva si el acto impulsorio se cumple dentro de las 2 primeras horas de oficina del primer día hábil siguiente. Artículo 53, que es lo que normalmente conocemos como el cargo de hora. Por lo tanto, en el caso concreto, si el plazo vence dentro del periodo de cuarentena, tendremos las 2 primeras horas de oficina del primer día hábil siguiente para cumplir con la carga y de ese modo interrumpir el plazo de perención de la instancia, con lo cual el sistema habilita una solución sin que necesariamente el litigante sufra ningún tipo de perjuicio. La cuestión podría plantearse con algo más de duda si por algún motivo derivado del aislamiento social preventivo y obligatorio no fuera posible tampoco cumplir el acto dentro de las 2 primeras horas de oficina del primer día hábil siguiente al que saliéramos de la cuarentena y se habilitara la actividad tribunalicia. Imagino, por ejemplo, como hipótesis, que quien debe cumplir el acto sea uno de estos argentinos que no ha podido ser repatriado y ha quedado varado en el extranjero. Y por lo tanto no podrá, si se mantuviera esa situación, estar en condiciones de presentar el acto dentro de las 2 primeras horas de oficina del primer día hábil siguiente. También pensaba, por ejemplo, sin llegar a un caso tan extremo como el que acabo de mencionar, cuando el acto de impulso requiriera alguna actividad o preparación particular, no fuera un acto simple, sino más bien complejo. Vamos a imaginar, por ejemplo, que el acto impulsorio que se necesita para interrumpir el término de operación de la instancia es la expresión de agravios. Y frente a esa circunstancia, dada la complejidad que normalmente tiene un escrito de esa naturaleza, expresión de agravios, podría ocurrir que el recurrente, quien debe interrumpir la perención de la segunda instancia, por ejemplo, no tuviera los medios para preparar un escrito de semejante naturaleza, porque no necesita contar con el expediente y este quedó en tribunales y no se puede rescatar, porque no tiene acceso a internet, porque no tiene acceso a la información, porque la información la tiene en su estudio y no puede su estudio porque ha quedado haciendo la
la cuarentena en su propio domicilio, es decir, cuando por algún motivo la cuarentena se constituye en un acto de fuerza mayor, en función del cual no puedo cumplir el acto dentro del plazo de la prevención, porque no hay actividad tribunalicia, y no lo puedo cumplir después, porque dada la circunstancia que acabo de mencionar o cualquier otra que fuera así, se erige como una fuerza mayor insuperable en función del cual el acto no puede cumplir. ¿Cuál es la solución que tenemos en este caso? Yo creo que la alternativa que nos queda es la de plantear la suspensión de los términos por fuerza mayor en los términos que prevé el artículo 46 del Código Procesal. Ahora bien, creo que hay que distinguir una situación. Si se trata de una imposibilidad de actuación absoluta o relativa. Vamos a esto último. Aquí se llama una imposibilidad de actuación relativa. Tengo la posibilidad de presentar un escrito dentro de las 2 primeras horas de oficina, porque no es el caso, por ejemplo, en el que quedé varado en el extranjero. Simplemente puedo presentar un escrito, puedo actuar, pero no puedo presentar el escrito o la actuación que es idónea para interrumpir, por ejemplo, la expresión de agravios, porque por las razones que di antes no la puedo preparar. En tal caso, la fuerza mayor me impide interrumpir la prevención, pero no me impide presentar o actuar, presentar un escrito. En tales condiciones, el pedido de suspensión por fuerza mayor debe presentarse dentro de las 2 primeras horas de oficina. Digo esto, aunque no responde estrictamente a la regulación que se desprende del artículo 46, porque existe una corriente jurisprudencial muy fuerte en función de la cual se ha establecido que el pedido de suspensión del plazo por fuerza mayor debe practicarse siempre que sea posible antes del vencimiento del plazo de que se trata. Por lo tanto, si yo no podía interrumpir la prevención, pero sí podía actuar y pedir la suspensión, debo hacerlo antes de que ese plazo venza. Y el plazo vence dentro de las 2 primeras horas de oficina. Por lo tanto, lo aconsejable, para no correr ningún riesgo o minimizar los riesgos, es pedir la suspensión del plazo de prevención de la instancia dentro del término de las 2 horas de oficina, alegando y probando las circunstancias de fuerza mayor que me lo impiden. Ahora, si la imposibilidad de actuación no fuera relativa, es decir, me encuentro impedido únicamente de interrumpir la prevención, pero no de presentar otros escritos, sino que fuera absoluta, no puedo interrumpir la prevención y no puedo presentar ningún escrito. Vuelvo al ejemplo que di antes, soy uno de los argentinos varados en el extranjero y ni siquiera he podido volver a la Argentina en este punto, dentro de las 2 primeras horas de oficina. Allí sí sería operativo el remedio del artículo 146, es decir, habría que plantear un pedido fundado de suspensión de plazo por fuerza mayor. El plazo que tengo para hacerlo es dentro de 5 días de superada la fuerza mayor, es decir, a partir del momento en que puedo actuar tengo 5 días. Dice el código que debe tramitarse como incidente, pero no obstante puede ser decretado de oficio por el tribunal. Y si puede ser decretado de oficio por el tribunal, bien podría también resolverlo cuando la fuerza mayor fuera evidente, puede resolverlo sin sustanciación. Ahora bien, para que este pedido de suspensión, en mi modo de ver, sea procedente, debe afectar efectivamente la posibilidad de actuación del litigante, en términos que constituye un valladar insuperable para practicar actos del proceso. Por lo tanto, habría que distinguir algunas circunstancias. Por ejemplo, si el impedido para actuar es el litigante, pero ha otorgado poder a su abogado, en principio no habría una verdadera imposibilidad de actuar y por lo tanto no sería procedente la suspensión del término. Si el afectado fuera el abogado, constituiría efectivamente una imposibilidad de actuar en la medida en que fuera el único letrado que ejerce la defensa técnica del litigante. Ahora, si hubiera otros abogados que también participan como apoderados o patrocinantes del litigante, en esa situación
la fuerza mayor debería afectarlos a todos. De otro modo, no habría imposibilidad de actuación. En síntesis, entonces, y para terminar, el plazo de perención de la instancia corre también durante días inhábiles. Mientras la perención de la instancia acontezca fuera del periodo de cuarentena, no tenemos problema. Si la perención acontece dentro del periodo de cuarentena, debe cumplirse el acto dentro de las 2 primeras horas de oficina del primer día hábil siguiente y se interrumpirá el plazo de perención. Ahora, cuando el plazo venza dentro del periodo de cuarentena y subsistiera la imposibilidad de actuar aún después de ese periodo, dentro de las 2 primeras horas hábiles del día siguiente a que finalizara el receso tribunalicio, en tal hipótesis habría que plantear el pedido de suspensión por fuerza mayor. Y esto debería hacérselo dentro de las 2 primeras horas de oficina, es decir, antes de que vence el plazo, si la imposibilidad de actuación fuera relativa, y dentro de los 5 días posteriores a que la fuerza mayor cesara, si la imposibilidad de actuación fuera absoluta. Bien, espero haber dado un panorama más o menos claro del modo en que puede solucionarse el inconveniente que se deriva de la imposibilidad de actuación y el cómputo del plazo de perención de la instancia. Buenas tardes.